Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 58, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y entonces, si le podemos poner un título a este mensaje, es Caminando en la Gloria de Dios. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo acerca de conmovidos a ver la gloria de Dios. Y antes de eso, una fe que agrada a Dios. Y antes de eso, cómo tener victoria espiritual. Y antes de eso estuvimos estudiando el Salmo 119. Eso es como Dios está guiándonos durante este año. Y la gloria de Dios es algo que es práctico, o sea, significa el favor de Dios, tener la gracia de Dios sobre nosotros. Es su presencia diariamente con nosotros. Y aquí en este Salmo 50, en el versículo 58, expresa unas verdades bien hermosas que lo necesitamos en este tiempo, porque como hemos estado viendo, las malas noticias están alrededor de nosotros, y todos nosotros hemos escuchado, hemos atravesando o vamos a atravesar aún más malas noticias, pero nuestro enfoque debe ser Jesús. Y aquí tiene una palabra bien hermosa acerca de esto. Y entonces estar en la gloria del Señor es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Si vemos este capítulo, tiene que ver con el ayuno primeramente, pero tiene diferentes aplicaciones. Se está enfocado a la nación de Israel, que ellos estaban haciendo algo bueno, pero a la misma vez no bien, porque estaban queriendo agradar al Señor, pero también tenían cosas que no le estaban agradando al Señor. Y esto para poder entender esto del versículo 11, que es donde Dios quiere que nosotros lleguemos, y constantemente tenemos que ver los otros versículos para que nosotros nos mantengamos enfocados, vemos lo que Dios quiere y qué cosas debemos evitar, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre es eso, nos avisa. Como vimos Apocalipsis y todas estas cosas, y Él nos ama bastante, nos ama mucho, y por eso lo escribió todo esto. Y entonces vamos a ver, esta nación de Israel, ellos estaban, dice, queriendo agradar al Señor, pero tenían un pie con Dios y un pie en las cosas terrenales, hablando del pecado, porque dice en el versículo 1 que su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Entonces Isaías trajo ese mensaje, y es un mensaje de ánimo, porque siempre Dios, la manera que Él habla, Él nos da una opción y nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos evitar. Y entonces aquí dice, vamos a aprender de esto, de qué es lo que hicieron Israel bueno y qué es lo que hicieron malo. Entonces dice que ahí, en el versículo 2 de 58, que dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces cada uno de nosotros, eso es lo que queremos realmente. Queremos justos juicios de Dios. Queremos acercarse a Dios. O sea, debe ser nuestro anhelo. Y entonces, pero aquí hay cosas prácticas que nosotros debemos de hacer a la misma vez. El ayuno es muy importante, la oración, pero aquí también a la mano con todo esto están cosas que diariamente podemos poner en práctica para ayudarnos a llegar al versículo 11, que es un hermoso versículo. Lo vamos a terminar analizando eso, que están unas promesas grandes allí. Entonces dice aquí, en el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
humillémonos nuestras almas, humillémonos nuestras almas, y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces esas cosas prácticamente que tenemos de poner en nuestra vida, pedirle a Dios que nos ayude, porque muchas veces nosotros no somos excepto, o sea, el pueblo de Israel muchas veces cuando uno lee dice, oye, ¿cómo hicieron estas cosas? Pero a veces nos olvidamos de analizarnos nosotros mismos. Y eso es lo hermoso de la palabra, es un espejo que quiere que nosotros parezcamos mejor a Jesús, reflejemos más a Jesús. Y esto es una de las cosas que nos ha llamado el Señor, hacer más la imagen de Jesús a través de la palabra. Esa es una de la visión que Dios nos dio a través de este ministerio. Entonces vemos aquí que nosotros podemos poner en práctica eso, de ayuda, pedirle al Señor que nos ayude a ser más humildes, que nos ayude a hacer, a buscar no solo lo que nosotros, nuestro gusto, a tratar de agradar a la otra persona, al prójimo, a tratar de no oprimir a una persona con nuestras palabras o nuestras actitudes. Dice en el 4, he aquí que para contiendas y debates ayunás, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, aún uno dice, wow, este era el pueblo de Dios, pero estaban haciendo violencia al puño inicuamente, y a la misma vez tenemos que pedirle al Señor, perdón, sí, es como los fariseos, sí, yeah. Entonces, sí, uno lee eso y a veces dice, wow, aún cosas que dice. Sí, entonces es para que nosotros evitemos estas cosas y digamos, Señor, ayúdame, porque uno no es exento, uno tiene la carne, tiene debilidades, pero en medio de todo eso debemos de tratar de mejorar nuestra vida. Dice en el 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces aquí donde vienen las condiciones o las cosas que debemos poner en práctica para llegar al versículo 11, que son hermosas también, porque ese 11 es algo bien poderoso. Dice en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Entonces aquí está hablando sí, del verdadero ayuno, o sea, y lo podemos aplicar a todo lo espiritual, verdadera adoración, verdadero estudio, o sea, en lo espiritualmente hablando, cómo podemos, una guía, dice aquí, desatar las ligaduras de impiedad, porque el pecado trata de ponernos en prisión, hacer un siervo de las cosas de la carne. Entonces, sí, y mi piedad, las cosas que no agradan al Señor. Entonces dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En otra parte de la Biblia habla de que la unción rompe el yugo. Entonces por eso lo que estamos hablando de la gloria de Dios es estar más en comunión con el Señor para que nos ayude a nosotros no dejarnos ligados por estas cosas malas y también ayudar a otras personas, porque también eso se trata de ayudarnos y también ayudar a los demás. Dice 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errante albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces ahí está hablando como el Mateo 5, el sermón del monte, cosas prácticas que siempre uno, obviamente es lo que uno puede hacer, ¿no? Y es siempre pedir al Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que tú me has dado para ayudar a mi prójimo, a mi familia o el vecino, etcétera, etcétera? Entonces dice el 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces vimos estas condiciones del 6 y 7, ahora vienen las hermosas promesas,
que son muy hermosas. Dice, nacerá tu luz como el alba. O sea, vamos a hacerte un testimonio. Cuando la gente nos mire, wow, verdaderamente tú estás haciendo algo que me agrada. O sea, y ahí uno puede testificar, es que yo no lo hice yo mismo, Dios me ha ayudado a través de tu palabra. Y aquí está el manual, y eso es donde uno llega a testificar. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, y mira el hermoso del 9. Entonces invocaréis y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todo esto siempre hay las condiciones, pero eso nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios quiere y pedirle al Señor, Señor, yo no quiero hablar vanidad. Señor, ayúdame a no tener ese dedo amenazador o mantener ese yugo. O sea, tantas cosas. Quítame, Señor, esta debilidad. Ayúdame en la debilidad. Y bueno, dice el 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es como lo que vemos en el Salmo 23, aunque andamos en el valle de la muerte. Entonces aquí está hablando esta ilustración, en medio de las tinieblas nacerá tu luz. Y sabemos si en lo mero oscuro, si uno prende una luz, hay una diferencia. Y así somos nosotros. Y así están las situaciones también, que uno puede ser esa luz en medio de la situación. Y Dios va a ser el que va a ser glorificado. Y entonces entramos al 11, que es hermosísimo versículo. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Y eso nunca debemos de olvidar, esa ilustración del pastor con las ovejas. Y Jesucristo es el pastor de pastores. Como tenemos ahí estas ilustraciones ahí arriba para recordar de esa imagen para siempre. Y dice, en las sequías saciará tu alma. Ahí tenemos unas hermosas ilustraciones de las sequías, cuando no hay agua, tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falten. Entonces todo esto es caminando en la gloria de Dios, en el favor de Dios, en la gracia del Señor, en la presencia de Dios. Y eso es lo que a donde debemos de anhelar. O sea, y ver, como vimos aquí, hay cosas que no debemos hacer, pero tenemos ahí el modelo y qué va a suceder si hacemos esto. Y dice 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y yo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces ahí es básicamente poner las cosas de Dios en el lugar que deben estar cuando las hacemos de corazón. Dice 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces ahí termina con la firma de Dios. Jehová lo ha hablado. Tenemos aquí esta guía de a donde Dios quiere que nosotros terminemos este año y el resto del año con esto. En medio de todas estas cosas que como comenzamos, las malas noticias van a venir, uno puede evitar eso. Pero ¿cómo podemos mantener nuestro corazón firme, confiado en el Señor, haciendo todas estas cosas y pidiéndole al Señor que nos ayude a no hacer los errores que cometieron Israel en medio de esta situación? Y es la promesa del Señor para hoy. Vamos a caminar en la gloria de Dios, vamos a ver a Dios orar en nuestra vida y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de corazón y no olvidemos en el tiempo nuestra casa durante la semana de tomar esta palabra, tomar esta promesa y leerla y decirle, Señor, eso es lo que dice tu palabra, que tú me vas a pastorear por siempre, Señor, y aún en la sequía, Señor, tú vas a hacer estos milagros, Señor. Yo voy a cumplir contigo, como vimos ahí las condiciones,
voy a hacer todo lo posible y voy a necesitar tu ayuda también porque yo tengo debilidades, Señor. La carne es débil, Señor Jesús. La tentación es débil, fuerte la oposición, pero contigo podemos, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te amamos y te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Que viene una palabra a tiempo, Señor Jesús, dándonos ánimo, Señor, y exhortándonos, Señor, a seguir adelante, Señor, en medio de las dificultades, Señor. A la misma vez, Señor, guiándonos, Señor, a donde tú quieres que estemos constantemente, a donde quieres que caminemos, y es en tu gloria, Señor Jesús. Ver tu poder, ver tu presencia, Señor, constantemente, Señor. Miramos esta hermosa palabra, Señor Jesús, que nos habla, Señor Jesús, porque estamos rodeados de diferentes cosas negativas, Señor, de malas noticias, Señor, de oposición, de persecuciones, diferentes maneras, sufrimientos, Señor, cargas, Señor, padecimientos, Señor Jesús. Y, Señor, queremos entregarlos, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús. Queremos salir de este día, Señor, con una nueva fe, Señor Jesús, de creer que si nosotros ponemos nuestra parte, si hacemos esto, Señor Jesús, y te buscamos, Señor Jesús, tú vas a escuchar, Señor, nuestro clamor, Señor, en medio de tantas cosas, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú firmas, Señor Jesús. Tú lo acabas de firmar, así ha dicho Jehová, Señor Jesús. Y, Señor, eso lo creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver este año, Señor, en medio de lo que vemos humanamente, Señor, porque la fe no es por vista, Señor Jesús. Es algo que no vemos, Señor. Es en ti, Señor, nuestra fe en ti, Jesucristo, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder mover dentro de nosotros y a través de nosotros, Señor, para ver, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y para que podamos ser luz en este mundo, Señor, para que otros puedan ver tu luz, Señor Jesús. Te amamos y te alabamos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, para no solo oír humanamente, Señor, sino oír espiritualmente, Señor, y hacer tu palabra, Señor, ser hacedor de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor nos diga.